Y a nosotros ya nos atropella la tecnología. El uso de la tecnología por parte de las personas que somos mayores de 40 años es un tema que cada vez más es relevante en nuestras vidas, especialmente en un mundo que se digitaliza rápidamente, y aunque la tecnología ofrece numerosas ventajas como mayor conectividad, acceso a mucha información y mejoras en la calidad de vida, también representa muchas veces desafíos específicos para nuestro grupo que estamos ya pasando los 40 años, o sea, ya estamos hablando de la generación X. Bueno, en este podcast vamos a hablar de desarrollar este tema con diferentes perspectivas del uso de la tecnología. Hola Gisela, Hola. Bienvenida al podcast de la generación X. Hola, un gusto Hola. estar nuevamente aquí en Chachalaqueando y tocando un tema que de verdad a todos, o a la mayoría, de más de 40, ¿verdad? 50, Ajá, sí. Ay, nos duele, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no crecimos con una computadora, no crecimos con un celular. O sea, nosotros vinimos a conocer una computadora casi después de los 15 años, ¿verdad? Después Claro. de los 15 años y muchos hasta mucho más grandes, ¿verdad? Con sistemas operativos, si te recuerdas, Ajá. sistemas operativos mucho más obsoletos de los que vemos hoy. Muchísimo más, ¿verdad? ¿Cómo era la pantalla en nuestra época? Mira, la pantalla, acuérdate que era una pantalla color ámbar. Ajá. Después ya la pusieron como grisita, me acuerdo. Ujú. Pero era una pantalla que hasta te ardían los ojos de estar viendo la pantalla al rato. ¿Te acuerdas que le ponían un filtro para que no te ardieran los ojos? Exacto. Y todo, pero era algo con lo que no creciste, ¿verdad? Porque es sorprendente que cuando tú ves un niño, un Ajá. bebé de esta época, un jovencito, agarra un teléfono celular, sabe cómo manejarlo, sabe Ahora cómo sí, encontrar yo me las impresiono cosas. cómo cambia de Sí, videos y la pantalla. ya así como que vinieran sintonizados en ese mood. En cambio, nosotros, si es un celular nuevo, y no quiero decir marcas, pero es tal vez de otra marca que tú no conoces, ¿verdad? Porque has utilizado otra tecnología. Ajá, otra tecnología. Otra tecnología que no tenías. Y empezás a pensar, ¿y esto con qué se come? Esto cómo lo... y lo peor es que no querés parecer así. Ay, van a decir que mi abuelita, qué bruta. ¿va? No Ay, mira, sabe. sí, cabal. Ajá. Ay, mijo, dame un favor, hágalo usted porque... Ajá, Ah, mira, sí. hacela vos porque no tengo tiempo, ¿verdad? Pero no es eso. No es eso. Es que realmente no sabes cómo se hace. Entonces, y ves el control y decís, cuando agarras un control, ¿y ahora qué? O la televisión, ¿verdad? Las televisiones pues ya no son como antes. Y si acabas de pasar a la nueva tecnología, es así como, ¿y eso cómo se enciende? No trae ningún botón en ningún lado. No trae ¿qué hago? Entonces, Bueno, a pesar de que fuimos una generación, como lo sabemos, que somos una generación de la transición, porque Sí. somos la generación que pasó de la no tecnología, porque recuerdas nuestros padres ¿qué usaban nuestros padres? El equipo de sonido, el estéreo, no, el estéreo todavía no lo usaban ellos usaban el equipo de sonido, el mini componente, Sí. los acetatos, un poco Bueno, el estéreo sí, porque, o sea, sí lo usaron ya estando ya como nosotros. ¿Será? Ya, sí, ellos ya más de 40 años empezaron a usar el estéreo, bueno, sí. ¿verdad? Con el CD y Sí. con el cassette. Pero antes se usaban el acetato, con los discos de 45, los LP, el televisor de antena. Fue la máxima tecnología que Sí. comenzaron a usar, así como El radio. el radio. Ujú, las Ajá. estaciones de radio, las frecuencias de radio, las empezaron a usar como de los años 60 por ahí. Sí. Empezaron a experimentar esa tecnología. Nuestra generación sí fue una generación de un proceso de la tecnología muy acelerada, ¿verdad? De Sí. pasar del CD a la computadora, al teléfono. Del DOS. ¿Te acuerdas que Ajá. primero tenías que entrar desde el sistema operativo de la computadora para poder que la computadora empezara a funcionar? Después ya empezaron los disquetes, ¿verdad? Para poder... Y muchos jóvenes, si escucharan este podcast, dirían los what? ¿Qué es Sí. eso, verdad? Porque sí, o sea, ni siquiera se enteraron que eso existía en algún momento. Sí, no llegaron a conocer el cassette, la cinta, por ejemplo. Luego los DVDs, Ujú. ¿verdad? Que los DVDs en este momento ya son obsoletos. El DVD y el CD murieron muy rápido. Sí. Murieron rapidísimo. Pasar de la era digital a los datos
ya a todo almacenarlo en una memoria, pues se trajo consigo ya que el CD, el DVD quedaran bastante obsoletos, mucho más que como pasó con el LP, que duró muchísimo más la vida Sí, del imagínate, LP. ahora hay memorias, ¿verdad? Me da risa porque te acuerdas que antes las memorias eran así grandecitas, ahora hay unas micromemorias que Micromemorias. tienen una gran capacidad. Exacto. Cada vez más han desarrollado mucho la tecnología, pero esto ha hecho que nosotros, los de la generación X, imagínate, dice un estudio que cada 5 años la tecnología se va renovando en los últimos 15 años. Sí, lo que vino hace 5 años ya es Ujú. obsoleto el día de hoy. En nuestra generación pasamos del televisor en blanco y negro al color, por ejemplo. Sí, Un poquito antes, pero yo todavía vi televisión en blanco y negro. En mi sí, sí, casa sí. había un televisor en blanco y negro. Y te acuerdas que salió un puntito así, en Ajá, que medio de la pantalla. Sí. tenían que calentarse los transistores o ¿cómo se llamaba? Una lámpara que tenía atrás Ajá. que se tenían que calentar y pasaban como 2 minutos, 5 minutos, dependiendo del modelo del televisor, porque mientras más viejito era, hasta 10 minutos tenías que ir y le pegabas un su trancazo a la tele, para que se encendiera, y le tenías que dar o posicionar la antena. Ala, sí, porque si no, no agarraba señal Ujú. y se veía todo borroso. Bueno, era otra cosa totalmente diferente. Mucho menos llegar a pensar en que ibas a tener un teléfono del que ibas a poder llamar desde cualquier parte donde estuvieras ubicado. Eso creo que era algo impensable, ¿verdad? ¿No? Porque estoy parado aquí en este lugar donde necesito llamar. El siguiente teléfono está a 3 cuadras. Tengo que caminar hasta allá. No, ahora tienes un teléfono donde no solamente es teléfono, es reloj, es cronómetro, tiene para notas, o sea, es una infinidad de cuestiones que tiene el bendito aparato, que Sí. a veces no has ni terminado de ver cuáles son todas las funciones que tiene. Si hablamos de la accesibilidad como tal, porque así le podemos mencionar la accesibilidad, antes necesitábamos 10 cosas para nosotros acceder a ciertas situaciones. Por ejemplo, querías hacer un documento, tenías que tener una máquina de escribir, papel, tinta, X, Y, Z, como 10 cosas. Un libro, qué sé yo, de donde vas a sacar la Ajá. información. Ajá. ¿Qué más? Querías llamar por teléfono, tenías que tener una agenda donde estaba el número de la persona a la que ibas a llamar. Tenías que Bueno, tener te un voy teléfono. a decir una cosa con respecto a eso de la agenda. Ajá. Eso sí nos ha venido a restar. Te voy a decir, Ujú. buenísimo porque tienes toda la agenda en el móvil, pero ya no te sabes ningún No, número. ya no. Antes no sabía, yo me acuerdo que me sabía los números de memoria. ¿Y qué pasa si pierdes el número, se te cayó el celular, se te desquebrajó, te robaron, no sé? Perdés toda tu información. Está en la nube, yo sé, los que suben a la nube, ahí está. Pero mientras tanto sentís que te morís porque está toda tu vida. Sí, es cierto, todo eso. Antes nosotros teníamos un poco más de diversidad en las cosas que acudíamos. Por ejemplo, un teléfono era un teléfono de disco que tenía números del 1 al 0, ¿te acuerdas? 1 al Sí. 9 y el 0. Y teníamos que digitar uno por uno para nosotros poder Hasta me marcar. acuerdo del sonidito. Sí. ¿Verdad? Sí. Y necesitábamos el teléfono, la agenda para poder comunicarnos con alguien. Por ejemplo, para tener una computadora que pues muchos de nuestra generación, yo asumo que muy pocos la tuvieron en su casa. De los que estamos en la generación X, En su casa, muy pocos difícil. tuvieron computadora en su casa. Tuvimos que en algún centro de estudios o en algún lugar donde ya se empezaba a introducir la computación a principios de los años 90, ya se Y tenía otra una cosa que decir de computadora. la computadora. Obviamente la computadora tenía programas en donde podías trabajar cosas, cartas, los cuadros tenías que digitalizar las líneas, etcétera, ¿verdad? Pero la computadora, cuando vino aquí a Guatemala, no tenía internet. El internet vino después y ahí fue donde para todos fue sorprendente. Exacto. El decir, bueno, y entonces yo le puedo escribir a una persona que está en Francia, por ejemplo, ahorita, y me va a responder. En este momento. ¿te En este recuerdas? momento, Sí. cuando se acuerdan que antes nos tenían que mandar una carta 2 meses antes, si es que venía de Europa, para que lograra llegar en el tiempo que necesitaban que estuviera aquí. O simplemente las noticias. Las noticias no volaban tan rápidamente como son en este momento. Entonces,
el ritmo de vida también era otro. El ritmo de vida era otro. Miren, hay muchas situaciones de accesibilidad, la cual nuestra generación pues la está atropellando en esta época. Ya hablamos de esas situaciones a las cuales nosotros nos tuvimos que adaptar porque fuimos una generación de la transición. Pero, por ejemplo, el día de hoy, muchas aplicaciones en los dispositivos móviles pues no están siendo diseñadas tanto para las necesidades de las personas mayores de 45 o 50 años, menos las de 60 años. Sin embargo, muchos se están adaptando de alguna forma, pues ahí que van aprendiendo Mira, se van adaptando, pero sí siento que en ese tema sí les ha faltado un poco, porque si obviamente te tenés que adaptar porque si no te quedas afuera y estamos viviendo en este mundo, ¿verdad? Entonces hay que adaptarse, pero ¿qué pasa si la persona ya no ve bien o le es difícil comprender de qué le estás hablando, ¿verdad? Porque muchas veces cuando ya hablas con un adulto mayor y le dices, no hombre, pero es que métase aquí, pero ¿cómo me meto? O sea, no entienden ni el vocablo, ¿verdad? Ni la forma de como tú le estás tratando de explicar. Entonces creo que en ese sentido sí sería muy bueno crear algo que fuera para los, digamos ya los ancianos, ¿verdad? Que sea más fácil para ellos de comprender, que sea más fácil para ellos de utilizar. Y aún así han sido pilísimas, porque hay abuelitos que son, aunque les ha costado un montón, pero han aprendido a mandar mensajes, han aprendido a escribir, han aprendido a comunicarse, ¿verdad? Sobre todo con la pandemia les tocó el tener que aprender porque no había de otra, ¿verdad? Entonces, imagínate si para nosotros es difícil, no digo fue, para un adulto mayor, mucho más difícil. Claro, estamos hablando de la compatibilidad cognitiva, se le llama esto, de poder adaptarnos a las diferentes plataformas, que nos resulta confuso y abrumador, como tú lo dices. El adaptarnos nos dificulta la adopción a estas nuevas herramientas, a la tecnología, la simplicidad con la que se ha diseñado muchas de ellas para algunos grupos demográficos. Otros pues nos está costando o nos costó muchas veces, porque hoy en día ya te recuerdas la palabra más usada en nuestros últimos tiempos, hablo de los últimos 5 años, ya son transferencias, ya son mensajes, ya son todo el contenido multimedia que se adopta. La tarjeta de débito, de crédito en el celular, o sea, no tenés ni siquiera que tener una tarjeta, ¿verdad? Sí, ya todo se hace de una forma mucho más ágil, con los pagos electrónicos que se realizan, en donde pues aún los que estamos pues entrando a la generación X o generación X media alta ya nos adaptamos a ese tipo de situaciones. No todos. Bueno, sí, no todos. Hay gente, por ejemplo, que todavía, el otro día te comentaba algo, tiene que hacer un depósito en el banco, pero no puede hacer una transferencia. Entonces va al banco, hace el depósito, cuando sería mucho más fácil, donde está sentado, hacer su transferencia y ya. A ver, ¿de qué tipo somos? ¿Somos de la generación tradicional o de los que ya estamos adaptados a las nuevas tecnologías? Porque habemos dos bandos por ahí que vamos, ¿verdad? Hay muchas personas, como tú lo dices, que dicen, yo prefiero ir al banco, hacer mi cola, hacer el depósito, que me den mi papelito. Hay otros que dicen, no, perdóneme, pero tiempo para ir a un banco, ir a hacer esa cola, no, déme su número de cuenta, yo aquí le hago la transferencia. Pero fíjate que a veces es el tema de que así lo has hecho toda la vida. Ir a hacer el depósito, no sé qué. Entonces hay una resistencia al cambio, ¿verdad? Porque cuando tenés resistencia al cambio, no querés dar ese pasito que tal vez para ti sería más fácil hacerlo, más tranquilo, te cansas menos, etcétera, que tener que ir al banco, ¿verdad? Claro. Miren, hablemos del valor percibido. Nos dice que para muchos la utilidad de la tecnología no siempre es evidente en nuestra vida diaria. La percepción que la tecnología nos da a veces es innecesaria o irrelevante y puede limitar su adopción cuando a veces nosotros tenemos esto en nuestras vidas, de poder pensar y decir, pues a mí de qué me sirve la tecnología si yo admiro a las personas que tienen la capacidad de a las 5 de la mañana abrir los ojos sin necesidad de una alarma, ¿verdad?
Son personas que están adaptadas muchísimo a un estilo de vida más natural. Ya tienen el reloj Ya así tienen el reloj biológico instalado. como, ¡pam! Abren los ojos y ya es de día. Ajá. Mientras otros el reloj los tiene que estar o la alarma dándoles y Sí. dándoles martillazos para que nos despierte, porque pues siempre tal vez hemos sido así, porque antes nuestra mamá era la que nos llegaba a chancletear, a echarnos agua, a gritarnos en la cama, mijo, levántese, ahí teníamos a nuestra alarma. Sí, Pero hoy no, en y día la, ya no. y la importancia también de la tecnología que ha cobrado en los últimos años las redes sociales, ¿verdad? Yo creo que ya veníamos, esto ya venía en crecimiento, pero a raíz de la pandemia hubo un crecimiento exponencial, porque pues nos tocó aprender a vivir sin salir de casa, tratando de estar aislados, tratando de no contagiar a otros o que no me contagien, etcétera, en ese momento. Y entonces empezamos a ver que por medio de la tecnología podías hacer muchas cosas, podías comprar cosas sin necesidad de tener que salir, podías vender cosas sin necesidad de tener una tienda. O sea, entonces creció muchísimo las redes sociales en esa época hasta la fecha, ¿verdad? Entonces también pasa que si tú no estás dentro de una red social, tu empresa, etcétera, no sé qué, simplemente no existes. Claro, si en algún momento de nuestra vida nos sentimos pues abrumados o nos sentimos como inundados por ese tipo de tecnología, pues yo creo que va siendo muy bien que de repente comencemos a optar por conocer un poco más, por Aprender. prestarle un poco más de atención a aprender, a acercarnos a las nuevas generaciones, pienso yo, decirle a nuestros hijos que son un poco más jóvenes o a nuestros nietos, mira, ayúdame, necesito conocer más cómo funciona esta aplicación, cómo hacer, porque verdaderamente, por ejemplo, instalar o desinstalar programas nos cuesta muchísimo en algún momento, saber cuáles son las aplicaciones adecuadas. Muchas veces nos dicen, mire, ya le instalé aquí la aplicación que le va a poner todas las películas. Usted solo Sí. busque ahí la que le guste y dele, va. O muchas veces la plataforma de videos interactivos que hay, la más famosa, pues dice, ay, usted métase ahí, le pone el nombre y ahí va a poder oír todas las canciones que quiera, ¿verdad? Sí. Y eso nos va ayudando a nosotros. Busquemos esta capacitación y esta educación porque la tecnología bien dirigida nos va a servir o nos puede servir muchísimo a nosotros para mantenernos, porque conozco personas, tú la conoces mucho mejor, que estudia idiomas en su teléfono, Sí, en su tiempo libre. Es una persona de 80 años sí. que viene y agarra su teléfono y comienza a escribirle a su familia en italiano, en otros idiomas, como para compartir Sí. sus logros y sus avances, porque está encontrando en la tecnología una fuente pues de ocupación, de apoyo, de conocimiento, de crecimiento, y estas son las formas más modernas de que pueden adaptarse porque le están viendo un beneficio. Fíjate que sí, la verdad que en ese sentido una actitud muy positiva, porque esta persona a la que estás hablando, mi mamá, Sí, sí. pero sí, en el tiempo de pandemia no podíamos estar todo el tiempo ni pegados, ni juntos, ni en su casa, porque, Ujú. y sobre todo el adulto mayor, ¿verdad? Entonces estaba monitoreada de lejos, o sea, era una cosa que fue bastante complicada, creo que para muchos, Ajá. pero ella, en lugar de claudicar y decir, ¿qué voy a hacer? No, ella dijo, bueno, encontré este programa donde puedo estudiar idiomas y empezó a estudiar. Entonces digo yo, qué bonito, ¿verdad? Porque, o sea, la tecnología la ayudó a ella a no sentirse aislada, ¿verdad? Y la ayudó a acercarse a nosotros también, porque sabía que a través de ese teléfono nos podía hablar. Con ella pasaba que llegamos varias veces, mire que mami, que le voy a enseñar a escribir mensajes de texto. Ay, no, yo no puedo. Ella solita aprendió por la necesidad. Entonces es importante, ¿verdad? Que vayamos con la tecnología porque la tecnología va cambiando. Y si no, nos quedamos ahí sí que atascados en un impasse en el que no podemos avanzar, ¿verdad? Por supuesto, y esto va creando un impacto en nuestras vidas, porque te recuerdas, más o menos yo me recuerdo que el primer año en que yo recibí mi primer teléfono, yo tenía como 17 años, 18 años, porque ya estaba trabajando, estudiando, trabajando, y tuve la posibilidad de comprar mi primer teléfono, pero mi primer teléfono era un telefonito de aquellos famosos que comienza frijol. con una N y termina con una A y hay Ah. una K en medio. Así va. Y tenía el juego famoso de la culebrita, ¿te recordás? Que era el famoso juego de la culebrita. Pero ¿qué podía hacer uno
llamar por teléfono únicamente, recibir mensajes, Y ver la mandar hora. mensajes, ver la hora y jugar culebrita. Lo famoso, ¿verdad? Sí. Nosotros empezamos a adaptarnos a esa nueva tecnología. Antes de ellos había otra tecnología, ¿te recuerdas los famosos raspayelos? Que únicamente era texto y llamadas. Y la novedad era que podías ver el número de donde te llamaba. Sí, era totalmente novedoso. Sí. Pero realmente ya agarrar ahora un teléfono tan inteligente, como te digo, ahí sí que es de sentarse y empezar a trastearlo Que lo tenga, y, sí, lo y tiene ver todo. qué tiene, leer el instructivo que traen, ¿verdad? Y todo, porque puede ser que tenga muchas aplicaciones que aún no has utilizado y que tal vez te ayudarían a hacer las cosas de una forma más fácil, porque a veces uno ve a los jóvenes, ¿verdad? Es que necesito hacer, ahorita, en 2 minutos ya te solucionaron absolutamente lo que tú hubieras hecho en 1 hora. El impacto personal que tienen los teléfonos, la tecnología hoy en día, pues nos ayuda muchísimo porque nos da entretenimiento, nos da conocimiento. Si lo sabemos usar bien, porque también eso es muy importante, Sí. si no nos lleva únicamente al ocio, si no sabemos usar la tecnología como una fuente de trabajo, como una fuente también de entretenimiento y de conocimiento, nos va a ayudar muchísimo. Mira, en la vida profesional, en el mundo laboral, muchas veces la falta de habilidades tecnológicas para muchas personas pueden convertirse en obstáculos y pues a los que estamos mayor de 40 años, pues el hecho de que digan, mire, por favor, le vamos a meter aquí en el grupo del trabajo para que por ahí vayamos teniendo comunicación. ¿Qué tal? Va a haber una reunión por Teams. Sí. ¿Y claro. qué hago? ¿Y cómo me lo como? ¿Cómo voy a estar en la reunión? O sea, Sí. tenés que saber, tenés que montarte en esa plataforma y entender de lo que te están hablando. Entonces es importante el investigar, ¿verdad? ¿De qué te están hablando? Si hay algo que no comprendes, lo puedes investigar. Claro, yo siento que también las tecnologías deberían de trabajar un poco más, plataformas más intuitivas, un poco menos rebuscadas las formas de su uso, para pensar también en muchas personas que pasan de los 50, 60 años, vayamos ya teniendo la posibilidad como de irnos adaptando, porque se está convirtiendo ya en un punto muy necesario de la vida del ser humano, tener un teléfono a la par para que esté en contacto con sus hijos, para que llame al médico, para recibir noticias y todo ello, que sean un poco más intuitivas para que nosotros vayamos teniendo esta posibilidad de adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Vemos algo de emergencia. Cada 5 años se está emigrando a una nueva forma de tecnología. Sí. O sea, imagínate para las personas de la generación X un poco más, cómo tenemos que irnos adaptando dentro de 10 años. ¿Qué nos espera? ¿Qué vamos a tener? ¿A qué nos vamos a tener que enfrentar nosotros? Sí, imagínate ahora, ahora hace años vi yo eso, ¿verdad? Que hay teclados que son únicamente hologramas y tú pones una cuestión como lapicerito, así. Y entonces te tira el teclado y como que, ¿cómo se llama? Un proyector, donde ves Donde ves la pantalla del teclado. en una pared. Uh-huh. Y todo lo que llevas es como lapicero. Imagínate eso. Y si no lo sabes, no lo puedes. Imagínate, bueno, voy a salir con mi compu, un lapicero. No tenés ni que cargar. Sí, poco a poco la tecnología nos ha ido dando muestras de que hay un avance, cambios tecnológicos, ha habido pues una masiva integración de nuevas ideas. La inteligencia artificial, vamos a tocar un tema en nuestro podcast para hablar de ello porque la inteligencia artificial es la que se está vinculando ahora a la nueva tecnología de los teléfonos celulares y de las aplicaciones y su uso. Vamos a aprender nosotros, los de la generación X, la importancia de la inteligencia artificial, cómo está llegando a nuestras vidas, en qué está influenciando a nuestras generaciones anteriores y la importancia de ello y cómo utilizarla. Vamos a conocer, vamos a tener un invitado aquí en nuestro podcast. Para hablar de inteligencia Eso está artificial. Muy interesante, sí. Porque de verdad creo que es un tema del que conocemos muy poco y en el que tenemos que involucrarnos también porque va a ser parte o ya es parte de la vida hoy en día. Muy bien, como resumen, pues vamos a hablar de que la tecnología presenta desafíos para nosotros los mayores de 45 años, la generación X.
desafíos muy fuertes, de verdad, porque nos representa adaptarnos, nos representa pues involucrarnos en las nuevas formas de uso, esta amplia gama de oportunidades que tenemos para mejorar nuestra vida cotidiana también a través de la tecnología nos va a ayudar a conocerla, pero también a nivel profesional. La tecnología, pues quienes todavía estamos en el ámbito laboral y estamos usando la tecnología en nuestro ámbito laboral, nos va a ayudar muchísimo también ello y tenemos que irnos adaptando a estas nuevas tendencias, ¿verdad? Exactamente, así que yo creo que es importante que tomemos conciencia, ¿verdad? De que para nosotros es importante ir creciendo también con la tecnología. Porque, bueno, obviamente para las nuevas generaciones es mucho más fácil porque han crecido con la tecnología. Pero entonces, ir ahí, ¿verdad? Porque si no va a llegar un momento en el que vamos a quedar totalmente aislados porque todo se va a hacer de una forma tecnológica. Por supuesto, bueno, la innovación en los sistemas operativos también es un tema que a nosotros a corto plazo nos va a comenzar a afectar porque los sistemas operativos están incluyendo nuevas tendencias, nuevas formas de uso en los dispositivos tanto físicos, no estamos hablando de las aplicaciones como tal, sino también los dispositivos de forma física están pues adaptándose, presentando nuevas tecnologías, nuevas formas de ver esto y tenemos que pues irnos adaptando a estos cambios. Involucrándonos también, tratando de abrir nuestra mente. Sí, está difícil, lo pensamos así, está difícil. No, hay que abrir la mente. Exacto. Y decir, yo tengo que ir intentando hacerlo y probar y hacerlo, ¿verdad? Hasta que se te quede, hasta que ya seas parte de, porque para no enfrentarte a algo peor más adelante, ¿verdad? Por supuesto, esto ha sido el podcast de la Generación X en Chachalaqueando y estamos hablando de nos atropella la tecnología. Comenta, comparte, síguenos a través de nuestras redes sociales para poder ver nuestros podcasts, escucharlos también. Así es, así que síguenos a través de Facebook, a través de Spotify, a través de YouTube y estamos en TikTok también, así que y si quieres compartir este podcast, pues también puedes hacerlo. Así es, aquí en Chachalaqueando, comenta y comparte, nos vemos en el próximo podcast con un nuevo tema, aquí en Chachalaqueando. Actualiza tus sentidos, porque este podcast le va a dar vida a tus años.